Estamos con las amigas del PACAM, las profesionales del PACAM, esta tarde con un programa especial en el que nosotras hablamos de la violencia en contra de las mujeres y hablamos de las mujeres con lo que a mi juicio particular es la más comprometida institución que nosotros tenemos en materia de prevención y tratamiento de violencia de género. Están con nosotras Soraya Lara, presidenta y directora clínica del PACAM, Yanira Lara, directora ejecutiva del PACAM, y Lisana Pérez, terapeuta del PACAM. Hablábamos, Soraya, de los resultados de ese estudio que ha hecho el PACAM, y te preguntaba antes de irnos a publicidad si hay algún estudio hecho o si se conoce cómo es el tema si hay alguna información, no si se conoce, si hay alguna información sobre la violencia de personas homosexuales. Uh-huh. Sí, sí hay datos que se pueden buscar en Google. Nosotros siempre recomendamos irse a Google Académico. Pero sí, nosotras hemos tenido experiencia y lo que también solemos ver son tan mínimos los casos. O sea, yo he trabajado con parejas lesbianas y otra de las colegas con homosexuales, y son relaciones de poder, porque la violencia es poder. Uh-huh. Lo que tendríamos que ver ya en un dato estadístico significativo, que podamos entonces decir cuáles son las características, ¿no? Y cuáles son los tipos de abusos que ocurren en esta relación. Porque te diría lo mismo que dijiste en principio, o sea, si nos vamos a la violencia física, pero fíjate, yo te estoy dando estos datos de estas 55 mujeres, pero son más, ¿no?, que han sufrido estos tipos de abusos, si ocurren de igual manera. Mira, te interrumpo un momento porque nos está escuchando César Castellanos. Okay. Y César dice que la violencia contra personas cuya identidad de género es no heterosexual son muy violentadas en los servicios de salud. Hace un par de años condujo un estudio donde entrevistamos a personal de salud de 3 hospitales a todos los niveles, incluyendo al personal administrativo. Ellos fueron entrevistados acerca de sus prácticas cotidianas, las cuales luego pudieron interpretarse como altamente violentas. El sistema judicial ni siquiera tiene cómo registrar esos casos. Sí, cuando en una ocasión algunas personas sí fueron a la fiscalía, y recuerdo que me llamó una fiscal para cómo lo tipificaban, porque no es violencia de género. Y yo le dije violencia ¿Es de género? En la relación de pareja. ¿Pero es violencia de género? Aún, pero en la relación de intimidad. Okay. ¿No? Porque tú lo que vas a ver son las características del abuso, cómo se ejerce el abuso, cuáles son las estrategias de control y de dominio, que es lo que lleva al deterioro de la salud mental de la persona. Lo que pasa es que como en la violencia, ¿verdad?, conocida como la violencia de género, que es contra la mujer, y nosotras que nos especializamos es en la pareja, son los datos que más tenemos, ¿no? Soraya, y en el caso, te voy a poner 2 casos que a mí me indignan mucho y para tipificarlo. En el caso de menores que tienen relaciones con un adulto, ¿se puede denunciar? ¿Cómo se tipificaría ese tipo de violencia? Y el segundo caso, la cantidad de niñas, adolescentes y menores de edad que salen embarazadas y no son denunciados esos embarazos. Ahí el sistema médico está abusando de esa niña y está abusando de su derecho, ¿no? ¿El PACAM atiende menores, Soraya? ¿O los atiende solo en contexto sistémico? Sí. Es que en contexto, o sea, en contexto sistémico o con ellos. Porque yo sé que el PACAM trabajaba con el tema de buenos tratos. Sí.
O sea, los niños eran más vistos por el asunto de los buenos tratos, tratando de fomentar en ellos una forma diferente de gestionar el conflicto y de cómo gestionar la propia vivencia, porque demostrado y demostrable es que es tan probable que seas violento por ser víctima de violencia como por ser testigo de esta violencia. Entonces estos niños vienen al PACAM y son atendidos para inculcar en ellos el tema de buenos tratos y son tratados dentro de un contexto sistémico. Claro. Pero individualmente, en el caso de adolescentes, por ejemplo. Sí, nosotros lo recibimos, pero fíjate, aún el adolescente sigue siendo menor de edad. Sí, claro. Pero aquí hay alguna ley que proteja a los menores que considera un delito tener una relación con un menor de edad. Con una diferencia de 5 años. Pero eso es lo que más pasa aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y volviendo a la pregunta también de Ámbar, es un adulto sabe que tiene una relación con una menor. Aunque no parezca menor. Pero lo saben. Y por eso ya esta diferencia de edad la coloca en una posición de vulnerabilidad y quizás en una posición de más alta riesgo. De riesgo, pero de seducción. Cómo seduce un adulto a una menor. Exacto. Las promesas, cómo la hace sentir. Los regalos. También conoce el contexto de quizás de vulnerabilidad familiar. Quizás son chicas que han crecido en un contexto de poca protección parental, quizás por las condiciones económicas de los padres, que trabajan fuera porque necesitan producir un dinero, pero la hija mayor, a pesar de que es menor también, esa es la que se funge le delega, como mamá. Exacto, como ese rol de pseudo madre y pseudo padre, porque también el padre es igualmente responsable de la protección y la seguridad. Entonces quedan vulnerables. Entonces aparece una persona adulta que conoce de contexto, ve las carencias de cuidado, de protección, las mismas carencias quizás afectivas, y ve a esta niña o esta adolescente presa de sus propias fantasías, ¿no?, sexuales y de seducción, y porque generalmente estos caballeros no terminan en una relación, porque hablar de consenso con una menor es difícil. Claro. Es muy difícil. Entonces, también tenemos que ver cómo se da esa seducción de esa persona adulta con una menor. Pero por cada embarazo de una menor está evidenciando la falla de las políticas públicas en materia de educación sexual. ¿Cómo nos vemos nosotras? A nosotras mismas. Nosotras... ¿somos violentas las mujeres con las mujeres? No violentas, sino competitivas. ¿Crueles? En muchas ocasiones somos bastante crueles. Si vemos a una que trasciende, ¿verdad?, en su profesión o escala a posiciones dentro de una empresa, pues inmediatamente comienza comentarios denigrantes y comentarios bastante denigrantes, se dan los ataques, porque la misma cultura nos enseñó a hacer críticas con otras mujeres, a ver la otra mujer como mi rival. ¿Qué tal si comentas con nosotras un poco, Lizana, tú como terapeuta? ¿Cuánto tiempo tienes? 2 años trabajando con las mujeres víctimas de violencia y también con los hijos e hijas de estas mujeres. Pero estos chicos están siendo trabajados en un contexto sistémico o es en un contexto por individual. La madre, o sea, la madre inicia el proceso de terapia y cuando la mamá comienza a recuperarse, que es reevaluada, entonces se comienza a ver como mamá, no solamente como la mujer maltratada, sino como mamá, y ella trae a sus hijos e hijas a la terapia, que pueden ser hijos que van desde los 5 años hasta los 18. Okay. Se comprometen con su proceso terapéutico. ¿Hay un nivel de deserción importante? Sí, es importante aclarar que no todas las víctimas actúan de la misma manera, ni presentan la misma sintomatología. Allá tenemos mujeres que desde que inician su proceso de terapia, completan su evaluación, van a sus citas que son semanales, a las citas quincenales y logran una buena recuperación.
pero podemos encontrarnos con otras que sí desertan, y sí hay mujeres que desertan. Y esto puede estar vinculado a muchísimos factores. Puede ser un factor económico, que tal vez no tienen el dinero para ir a la terapia, para el pasaje de la terapia, porque hay un tema de violencia económica importante. O sea, si el marido es quien está trabajando, o incluso ella trabajando, y él es quien decide qué se va a hacer con el dinero. El que administra los fondos. El que administra el dinero de la casa, y de repente hay 50 pesos que no están porque yo estoy yendo a la terapia, el hombre va a cuestionar a la mujer. Ella dice que va a terapia, o ella no va. No todas. Hay algunas que sí lo dicen, hay otras que no, que van de manera pues secreta y no se lo comunican al agresor. Igual como hay mujeres que abiertamente le dicen al hombre, sí, yo decidí buscar ayuda, y como el mismo hombre utiliza esta terapia que está recibiendo la mujer para seguirla atacando. Y le dice, pero tú no ves que tú estás loca. Eres tú que estás yendo a terapia, yo no necesito terapia, eres tú que estás mal. Entonces muchas veces las mujeres también dejan de decir que están yendo a la terapia porque no quieren exponerse a que él las vaya a violentar con este dato. Y precisamente uno de los resultados del estudio que hizo el PACAM de las distorsiones cognitivas es cómo se tiende a pensar que la mujer que convive con un hombre violento tiene un grave problema psicológico, que de esta manera pensaba el 63.9% de los hombres y el 54.3% de las mujeres. Entonces, siempre que estamos en contextos académicos, nos gusta aclarar, cuando la mujer ingresa allá al PACAM, se les realiza una evaluación psicológica de personalidad, de estrés postraumático, depresión, autoestima, y podemos evidenciar que los daños psicológicos son a partir de la situación de violencia que vive la mujer. O sea, son consecuencia de la violencia que ejerce su pareja hacia ella. La mujer no inicia la relación con un problema psicológico, sino que el daño psicológico es a partir de la violencia que ejerce el hombre contra ella, entendiendo que esta violencia no termina con la separación de la mujer, porque muchas veces también entendemos, pero ella debería dejar a este hombre. Exacto. Pero ¿por qué ella no lo deja? Pero ella lo deja y vuelve. De hecho, cuando nosotros revisamos las cifras de víctimas de feminicidio, ya no son pareja. La mayoría ya no es pareja, sí, y es una expareja. Y en los mismos artículos, si tomamos los datos para ver cómo fue que sucedió el feminicidio, vemos cómo el hombre planificó, porque fue a una hora específica. La acechó en un lugar específico, o sea, no es un hecho al azar, es planificado. Y de igual manera se planifica la violencia en la misma relación de pareja. Y por eso es impredecible para la mujer saber cuándo él me va a violentar. Porque también tendemos a decirle a la mujer, no, pero es que tú tienes que evitar, es que tú le estás provocando, pero ¿por qué tú no le preparaste la cena que él quería a las 6 de la tarde? Entonces, parte de la sintomatología... Es que el tema no es por la cena, es que le preparé la cena y ya no era la cena, es que me la preparaste muy temprano. Y si me la preparaste muy temprano, es que eso no era lo que yo quería. Y si me la preparaste a tiempo y eso era lo que quería, me serviste demasiado. Y como quiera, la violenta. Y tenemos que tener claro que no todas las víctimas son iguales, porque igual allá llegan mujeres que no presentan altos niveles de depresión y tampoco ninguna afección en su autoestima. Y esto está asociado también a los factores protectores de cada mujer. Sí, allá llegan mujeres que cuando comenzamos a ver, bueno, no salió con una depresión alta y ansiedad está leve, pero no tanto como para medicar, y vemos que es una mujer o que va a la iglesia, o una mujer que tiene un gran apoyo de parte de sus familiares y amigos, y esto reduce la sintomatología que ella va a reflejar, pero no quiere decir que no esté viviendo una situación de violencia. Licenciada, nos preguntan por Instagram, ¿qué hay de cierto en que las mujeres son más machistas que los propios hombres? Buenísima pregunta. Sí. Ya regresamos. Solo para mujeres.